Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 14 de febrero del año 2025. Sean todos bienvenidos. Iniciamos con esta transmisión. Notas destacadas. Se revela por parte de un informe de la administración de Joe Biden del año 2022 que el Vaticano recibió por lo menos 4.8 millones de dólares de la organización USAID para promover desde sus medios de comunicación el credo del cambio climático y una postura favorable a la migración. El Papa Francisco ha condenado como catastrófica la desaparición de los recursos de la USAID al Vaticano, lo mismo que la organización Cáritas Internacional. Bueno, pues mi comentario es que esto explica por qué los comentarios tan extraños, tan apartados del catolicismo que últimamente ha compartido el Papa Francisco. Sin importarle los daños que ocasiona la migración ilegal islámica a países como Europa o Estados Unidos. Creo que esto explica en gran medida pues el entramado de corrupción que ha desatado la USAID sobre el mundo. El Papa Francisco no condena en ninguna parte que la USAID haya financiado cosas como aborto, cambios de sexo en Guatemala, un cómic transexual en Perú, transexualidad, inclusión y homosexualidad en Serbia, en Vietnam. No condena nada de esto el Papa Francisco. ¿Le parece un crimen por parte de la administración Trump que haya frenado, que desmantele el aparato de golpes de Estado, de manipulación, de corrupción, de propaganda de la USAID? Vuelvo a decir que el papado es una institución necesaria, es una institución católica. No soy protestante, no soy hereje para decir que el Papa no debería de existir. Creo que es un cargo importante, creo que es un cargo eclesiástico y que el Papa es un hombre pecador, como todos nosotros, que también se puede equivocar. Recuerdo mucho, por ejemplo, aquel pasaje de la Biblia en que nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Pedro: la piedra sobre la que funda su única iglesia, apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de tropiezo. Le dijo esto porque San Pedro había considerado que Cristo podía rebelarse, que podía huir de la cruz y que podía evadir su responsabilidad de salvar al género humano de las garras del pecado. Pensemos que esta es la razón también de por qué el Papa Francisco no ha querido condenar el aborto promovido por Joe Biden durante sus 4 años de gobierno, por qué el Papa Francisco calla ante tantas atrocidades que se han cometido por miembros de la misma Iglesia Católica, como es el caso de un obispo de Saltillo militante gay llamado Raúl Vera, como es el caso de un religioso llamado James Martin, promotor de la homosexualidad, de la transexualidad y de la inclusión de la ideología gay o de género dentro de la Iglesia. Podemos comprender por qué tantos silencios del Papa Francisco y decir que el Papa Francisco se encuentra en una condición muy comprometedora, como también lo es Bill Gates, reclamando que deben de darle dinero a sus organizaciones como la Fundación Bill and Melinda Gates para seguir promoviendo las vacunas. El Vaticano se pronunció a favor de estas inyecciones, a pesar de que en el proceso de elaboración pudiera contener células provenientes de un aborto. Y bueno, yo les cuestiono, yo los llamo a la reflexión. ¿Con quién debemos de estar bien? ¿Con un hombre o con Dios y con la verdad? Si el Papa dice
que la vacuna es un acto de amor y que es negacionismo suicida no aplicarse un tratamiento médico del cual sus resultados son discutibles? ¿Es eso realmente amor? No. Sabemos que la inyección, por la cual fue capaz incluso de destituir a un religioso de Puerto Rico por oponerse a la aplicación de estas inyecciones bajo el concepto de objeción de conciencia, pues esto es un escándalo muy grave. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la definición de lo que es un acto de amor? Primera carta a los Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí Dios denunciaba o denuncia la falsa caridad que a veces practican algunos. Una falsa caridad que a lo mejor yo se la estoy atribuyendo personalmente al Papa Francisco y a Cáritas Internacional. En el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, la vacuna no es un acto de amor, como dio esa opinión irresponsable el Papa Francisco. Pueden ver, por ejemplo, en el periódico Los Angeles Times, Vaticano permite vacuna con células de fetos abortados. Es una fuente debidamente verificada. El Papa Francisco o el Vaticano, las organizaciones del Vaticano, recibieron recursos de una misma organización que piensa que gastar billones de dólares en organizaciones transexuales, en un Plaza Sésamo gay en Irak, en cómic transexual en Perú, en cambios de sexo en Guatemala, de transexuales en Serbia, en Vietnam, que piensan que es lo mismo de importante que promover el credo del cambio climático y el credo de la migración sin regulación o ilegal. El pasaje de la Biblia en que Jesucristo le pide a Pedro que se aparte de él porque es Satanás es Mateo 16:23, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí, y siendo la piedra sobre la que fundó su iglesia. Yo digo que ese pasaje de la Biblia nos indica que incluso la autoridad petrina puede equivocarse en sus opiniones personales, en opiniones que pues no se dicen ex cátedra. Y como ya le he comentado, hay mucha oscuridad por parte del clero sobre explicar que el Papa puede ser pecador, que el Papa puede cometer graves errores, como yo creo a mi leal sabría entender que está cometiendo el Papa Francisco al promover la bendición de homosexuales, al promover la bendición de divorciados, al autorizar una peregrinación gay en el Jubileo 2025 al Vaticano, al no elogiar ni una sola de las políticas pro vida o ni una sola de las políticas que van acordes a la doctrina católica por parte de Donald Trump, que propiamente no es católico, pero que está haciendo las cosas adecuadamente. ¿Cómo quitar los recursos a la USAID? El Papa Francisco recibía un monto menor de dólares que Claudia Sheinbaum, pero recibía donativos, fuertes sumas de dinero de la USAID. Sheinbaum recibió más de 58.4 millones de dólares de la USAID. Es algo que tampoco quieren reconocer los morenistas, pero que está en los informes oficiales del Departamento de Estado. Es algo que tampoco quieren reconocer los medios de propaganda y desinformación de Rusia como Russia Today, o el de Cuba, Prensa Latina, o el de propaganda de Maduro, dictador y asesino, Telesur.
Vemos que el Papa Francisco, al igual que la Corte Penal Internacional, se niega a condenar como un criminal a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel. Vemos que el Papa Francisco es cómplice de China comunista en la persecución de católicos. No es normal. Discúlpeme, pero no es normal, y creo que lo único, reafirmo mi posición, que lo único que puede revertir el daño que ha hecho el Papa Francisco es que sea sustituido por un nuevo Papa y que un concilio declare nulas o incluso heréticas las encíclicas que ha emitido como Fiducia Supplicans. Que el Papa Francisco habrá expresado opiniones impecables, como varón y mujer los creó, es indiscutible, pero es que estos puntos no son negociables dentro de la doctrina católica. Creo que estos puntos en los que se está equivocando son muy graves. Y ahora tenemos este informe del gobierno de Joe Biden 2022 sobre la entrega regular de dinero a las instituciones del Vaticano para apuntalar el discurso del cambio climático y la migración. Y el Papa Francisco y Cáritas Internacional condenan como catastrófico que se deje de dar estos recursos por parte de la USAID. Claro que él trata de matizar lo mismo que hacen los medios, diciendo que pues esta falta de recursos va a poner en peligro a muchas personas. Es una exageración, desde luego, para seguir solicitando estos recursos. Recursos que no estoy diciendo que el Papa Francisco se haya gastado en su persona, en lujos. No estoy diciendo que el Papa Francisco tenga un coche último modelo, pero igualmente este afán por promover una migración islámica que el día de ayer atropelló 30 personas en Múnich, Alemania, un terrorista islámico afgano de 24 años, queda sobre la conciencia de su santidad el Papa Francisco todo el horror que promueve el choque cultural, vamos a decir el choque espiritual, porque el Islam rinde culto a un pedófilo como Mahoma. Entonces no me extiendo más sobre este punto, creo que es bastante clara mi posición, y que me disculpen aquellas personas cuya sensibilidad puede verse herida o fuertemente escandalizada. No soy sedevacantista, no soy protestante luterano. Yo creo que la institución del papado, la cabeza de la iglesia, es importante, siempre y cuando ésta no pretenda pasar por encima de la autoridad de Dios, de su tradición, y por supuesto que también, si está encaminada y en correspondencia con todo lo dicho, la autoridad de los concilios. Porque en este momento a mí se me acusa de estar, ¿cómo decirles?, faltándole el respeto a la investidura papal. Y al decir eso es como si yo estuviera diciendo que no debe de existir la institución del papado. Yo no he dicho eso. O como si yo estuviera atacando a todos los papas. Yo no estoy rechazando la doctrina, la santa doctrina, las buenas pastorales, porque a final de cuentas las encíclicas es una forma de pastoralidad, de conducirnos, de llevarnos por el camino del Señor. Yo no estoy rechazando las encíclicas del Papa León XIII. Yo no estoy rechazando el dogma declarado por el Papa Pío II. Yo no estoy rechazando Mirar y Voz del Papa Gregorio, que condena el relativismo, que condena el indiferentismo religioso. Fue un buen papa a pesar de recibir dinero, un préstamo bancario de la banca Rothschild, que es un linaje satánico. Fue un buen papa a pesar de recibir ese préstamo. Fue un error de su papado, indiscutiblemente, porque le comprometió, le acarreó problemas, pero no por ello dejó de denunciar el indiferentismo religioso a través de su encíclica Mirar y Voz. Quiero decir que las cosas pueden ser muy complicadas
si no se observan de forma puntual. Como ayer les comentaba que existió un antipapa, Hipólito de Roma, era antipapa, pero de todas formas murió santo y mártir. En cambio podemos ver que muchos religiosos, muchas personas que han ocupado el cargo de papa, no todos son santos, no todos han sido declarados santos. Y porque hay mucha corrupción política dentro del Vaticano para que no sean declarados santos. La reina Isabel la Católica no es declarada santa por corrupción dentro del Vaticano, por no molestar a la secta perversa del judaísmo y el islam, porque los expulsó de España. Para no molestar a la secta sionista, no se declara santo al Papa Pío XII, porque se le acusa infundadamente de ser un papa colaborador de Hitler, por haber rescatado niños que iban a ser asesinados por órdenes del alto mando sionista de Estados Unidos en Alemania con el Plan Morgenthau. Las cosas son más complicadas de lo que parece. Y bueno, pues simplemente quería expresarles este punto de vista. Y espero sinceramente no equivocarme. Y estoy abierto también a escuchar las opiniones de todos con respecto, todas las opiniones sensatas y respetuosas. Estoy dispuesto a escucharlas con relación a lo que pasa, a la enorme crisis que ocurre en pues la dirección en la cabeza, la dirección de la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a continuar con este programa de noticias y nos vamos con Presidencia de México. En defensa de los cárteles de la droga, Claudia Sheinbaum, quien no tiene nada con qué oponerse a la declaratoria de terroristas por parte de Donald Trump, la lista la habíamos filtrado el día de ayer, la filtró el periódico The New York Times, sobre que se consideran terroristas por parte del gobierno de Donald Trump al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, a la familia michoacana, al cártel del Golfo, que es, bueno, sí es cártel del Golfo, pero no es el de aquí de Tamaulipas, de Morena, el que está ligado a Morena y a Movimiento Ciudadano, al gobierno de Samuel García, sino que se refiere a un cártel del Golfo, que tiene un nombre muy similar, pero en Colombia. También el cártel Tren de Aragua de Venezuela y la banda terrorista MS-13, los Mara Salvatrucha, de El Salvador, una de las pandillas que ha hecho huir de ese país el gobierno de Nayib Bukele, con quien se lleva perfectamente Donald Trump. Por ahí la prensa sensacionalista intentó decir que como Nayib Bukele no pudo asistir a la toma de posesión de Donald Trump, estaba en su contra. Pues no, se llevan de maravilla. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum lo que dice es que si Trump se le ocurre declarar terroristas a estos cárteles de la droga mexicanos, ella va a ampliar las demandas contra las fábricas de armas en Estados Unidos de Norteamérica. Las armas que utilizan los narcos de Claudia Sheinbaum. ¡Qué vergüenza! Es ridículo el papel que está haciendo la narcopresidente ilegítima, porque no llegó por vía legal, de México. Ella lo que está haciendo, lo que está pretendiendo hacer, es defender a los cárteles de la droga o tratar de quedar bien con ellos, porque se muere de miedo ante pues los operativos de espionaje que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos, como es su derecho, un derecho internacional, defender su soberanía nacional. El razonamiento de Sheinbaum sobre que Estados Unidos no puede atacar a los cárteles de la droga porque viola la soberanía de México es falaz. México no tiene soberanía cuando es gobernado por grupos criminales de la droga. Y por otro lado, Estados Unidos tiene el derecho de defender su soberanía nacional de una amenaza exterior como son los cárteles terroristas de la droga mexicanos que financiaron el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. Estas son las notas destacadas, Vamos a iniciar posteriormente con las pesadas, las importantes. Bueno, pues corrupción. Nombran al expanista traidor Miguel Ángel Yunes, ahora de Morena, como titular de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República.
Sí, el traidor Miguel Ángel Yunes, al cual se le vincula también con denuncias de pedofilia, pues ahora está en el partido narcotraficante Morena, estaba en el PAN, y se le autoriza a él determinar gasto público y gasto de dinero federal. ¿Cómo la ven? El corrupto Alejandro Murat es un expriista que hoy está en el partido Morena. Dirigió entre los años 2012 y 2015 con el gobierno de Enrique Peña Nieto el Infonavit. Sin embargo, el partido narcotraficante Morena dice que aquellos años son años malditos en la dirección del Infonavit. Son años en los que se hizo todo mal, reinó la corrupción. De hecho, me acaban de compartir el dato de lo que acusaban. Por ejemplo, la revista Proceso, denuncias que hizo suyas también Morena en ese momento, dijo que Alejandro Murat Hinojosa, como director del Infonavit, habría cometido un daño patrimonial por más de 1.886 millones de pesos. 1.886 millones de pesos de los trabajadores mexicanos desaparecieron bajo la dirección de Alejandro Murat. Para robarse el dinero de Infonavit, Morena dice que entre 2012 y 2015 hubo mucha corrupción. ¿Pero acaso va a meter a la cárcel a Alejandro Murat, expriista hoy en el partido narcotraficante Morena? No, no se va a hacer absolutamente nada contra Alejandro Murat. El exdirigente del Partido Acción Nacional, el exdirigente del PAN, Marco Cortés, denunció esto. Ayer, en la sesión corrupta en la que se autoriza a Claudia Sheinbaum robarse 2 billones de pesos del Infonavit. Lo dijo con todas sus letras. Bueno, digo, alguna cosa tenía que hacer bien en su vida Marco Cortés, ¿no? A pesar de las muchas cosas malas que hizo. Qué bueno que hizo esta denuncia contra Alejandro Murat, que exhibe simplemente, una vez más, la mediocridad, la corrupción de Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Tribunal Electoral, ligado a la corrupción de Morena, carece de autoridad para invalidar amparos contra la narcorreforma judicial exigida por AMLO. Pero no lo celebren, porque la Suprema Corte en realidad lo que dice en su fallo es que ellos mismos iban a invalidar los amparos, las suspensiones definitivas contra que se celebre la narcorreforma judicial, porque dice que los jueces, los tribunales, los jueces de distrito no tienen la facultad de suspender una narcoelección judicial debido a que es una decisión o es materia electoral. Entonces lo que determina es que los tribunales no podían dar la suspensión definitiva contra la narcorreforma judicial exigida por López Obrador, pero que al mismo tiempo el Tribunal Electoral no podía invalidar o pronunciarse contra una resolución del Poder Judicial, que solamente la Suprema Corte podía invalidar eso. Y esa es la única resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avalar la narcorreforma judicial. Desde luego que esto es una traición por parte de los ministros de la Suprema Corte, que sabemos bien que hay 4 traidores, que es el ministro Pérez Dayán, que es la ministra Loreta Ortiz, que es Lenia Batres, impuesta por López Obrador por la fuerza como ministra de la Suprema Corte, y Yasmín Esquivel Moza, esposa o amante del corrupto empresario judío ligado a la corrupción de López Obrador, José María Riobó, el constructor de la Plaza Arts que constantemente se está cayendo, porque está hecha con corrupción, con malos materiales, o sin la capacidad técnica o intelectual para realizar un trabajo de ingeniería civil de esa proporción. Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Mal todo esto. Perversísimo, pues sí. Y esto es a lo que avanza México. Y esto es lo que está, pues, revirtiendo Donald Trump. Que ayer escuchaba a una persona, un familiar,
que muy aquejado, fíjese nada más, alegrándose probablemente del mal del presidente de los Estados Unidos, estaba diciendo que le había llegado una noticia a través del celular, una noticia cualquiera, o sea, no es una fuente verificada, que decía que Donald Trump habría sufrido una parálisis en la cara y que estaba enfermo del corazón y que se iba a morir en los pocos meses. Pues eso es prácticamente algo profético, un mal deseo de por parte de algún canal falso que busca seguidores que dijo esto. Y bueno, pues las personas mayores, sobre todo personas mayores, están muy controlados por lo que dice la televisión. Hay que educar a las personas mayores también, a explicarles que la televisión es una empresa, que ese supuesto derecho de información o de libertad de expresión que ejercen no es más que el derecho de un rico corrupto, a decirte, a contarte el mundo como a él se le antoja. Sí, ese es el derecho que están ejerciendo. Que los medios callaron completamente que Biden deportó a miles de mexicanos y no lo documentaban, no decían que era algo terrible. ¿Por qué? Porque a Biden les gustaba. Porque si Biden les daba millones de dólares a través de la USAID, ¿cómo le van a decir cosas horribles a quienes les da tanto dinero? No. Nadie quiere quedar mal con sus clientes. Nadie quiere dejar de tener el favor de sus clientes. Y es por eso que pues existen muchos canales difundiendo noticias falsas todo el tiempo, propaganda de odio contra Donald Trump, pues están reclamando que les acaba de quitar mucho dinero fácil que utilizaban para hacer cosas perversas. Y en esa condición, lamentablemente, se encuentra el Vaticano. No solamente el Papa, sino muchas otras organizaciones que conforman el Vaticano, que conforman el entramado de medios del Vaticano. Bueno, pues en Sinaloa detienen a Brian N. y a Eric N., no sé por qué niegan sus apellidos, integrantes del cártel de Sinaloa, de la facción de los Chapitos. Esto lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, que es un secretario de familia corrupta priista, de criminales de la Revolución Mexicana, y ligado ahora a Morena. Y pues este sujeto dice que es una detención importante. Sin embargo, pues estas personas no tienen ningún perfil importante, salvo de lo que se le acusa, por ejemplo, a Eric N. Vamos a ver de qué se le acusa. No ha detenido la narcoguerra en Sinaloa, que ya supera los 1,600 muertos. En realidad serían como los 1,623 muertos en Sinaloa. Detienen en Sinaloa a Eric N., presunto autor material del homicidio contra Julio César Soto Mesa, presunto miembro del cártel de los Arellano Félix, que ocurrió en Plaza Carso en 2023 en Polanco. Ya saben que el Illuminati corrupto, el zar del tabaco, un asesino silencioso, Carlos Slim, pues es el dueño prácticamente de Polanco, que es una zona habitada sobre todo por judíos adinerados de la Ciudad de México. ¿Qué puedo decir de eso, no? Sheinbaum ha de ir a la sinagoga, o habrá tenido algún contacto con las sinagogas de ese lugar. Y es Sheinbaum la que tiene un negocio bien corrupto con Carlos Slim, que planea darle más de 30,000 millones de dólares para subsanar los gastos de Altán Red, porque quieren instalar más de 11,000 antenas para supuestamente dominar el mercado de internet, pero ahora controlado por el Estado, en confraternidad con Carlos Slim, un Illuminati perverso que es el que dirige las cuentas o el dinero a Eduardo Verástegui, un simple stripper que se ha querido presentar como el candidato a la presidencia de México simplemente para romper el voto mexicano, destruir el voto católico, primero exigir eso y garantizar, pues en su momento, la llegada de Claudia Sheinbaum al poder y mantener la hegemonía en el Congreso de Morena. Tal y como se lo estoy contando, porque Eduardo Verástegui promovía el voto para el PES, para un partido protestante anticatólico de color morado que formó parte de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, Partido del Trabajo de Carlos Salinas de Gortari, y ese PES morado corrupto, impulsado también
por Slim. Qué perversidades se descubren, ¿eh? Secta Islam, 9 muertos por explosión de bomba en Pakistán. Pues saben que ellos siempre se están matando. Ellos simplemente buscan un pretexto para estarse matando. Es una secta horrible. Estados Unidos, Donald Trump anuncia que venderá aviones de guerra caza F-35 a la India. Esto porque la India pues ha roto totalmente con China y lo ve como un medio para ponerlos en contra, que debe de ser así, por la seguridad nacional, y de esta forma garantizar que no se realice ninguna alianza de los BRICS. Ya esto completamente lo destruyó Trump, y lo celebro. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el Poder Judicial, traición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que ella misma invalidaría las suspensiones concedidas por jueces de circuito contra la narcorreforma judicial, que no debía de hacerlo el Tribunal Electoral. Con esto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la narcorreforma judicial de López Obrador 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que 3 resoluciones del Tribunal Electoral contra suspensiones de jueces contra la narcoelección judicial son inválidas porque son simples opiniones. La Suprema Corte también ordenó a los jueces de distrito revocar las suspensiones contra la narcoreforma judicial de Morena. No pide se revoque suspensión de amparo por violación de derechos humanos. Esas suspensiones provisionales por violación de derechos humanos serían las únicas que continúan. Pero ya podemos considerar que el solo hecho de eliminar las suspensiones necesarias es traición a la patria. Está traicionando al Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué les digo? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado ese camino. Presidencia de México. Bueno, pues mentiras. Claudia Sheinbaum dice no estar preocupada por los vuelos militares contra los cárteles mexicanos reconocidos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en una comparecencia ante el Capitolio por parte del general Grigory Gillot. Por supuesto que tiene miedo, está mintiendo, está muerta de miedo de lo que pueda ocurrir, un ataque con misiles, una intervención militar contra México, contra los cárteles de la droga, y Estados Unidos está en su derecho por defender su soberanía nacional, lo que no quiere hacer Claudia Sheinbaum, porque para ella el cártel de Sinaloa es libre y soberano. Vamos con pues otras cosas. En el estado de Florida, Estados Unidos, el gobernador republicano Ron DeSantis promulga nuevas leyes contra migración ilegal, incluye la pena de muerte si un migrante viola a un niño estadounidense o mata a un norteamericano. Ron DeSantis es republicano, es amigo de Trump y no se va a andar por las ramas. Matas, te matan. Y es incluso una cosa que está perfectamente en sintonía con la doctrina católica. Nosotros no nos oponemos a la pena de muerte, cosa que sí hace el Papa Francisco porque dice que los criminales tienen dignidad. Me recuerda mucho a López Obrador diciendo, cuidamos a las bandas criminales porque son seres humanos. Y bueno, como un agregado de desdoro también a la imagen del Papa Francisco, tenemos que Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que él estaba muy complacido con las acciones del Papa Francisco, lo mismo que Joe Biden se dijo excelentemente acorde a las ideas del Papa Francisco, lo mismo que también la cantante promotora del aborto y la homosexualidad Madonna dice, el Papa Francisco es mi papa, me cae muy bien. ¿No nos dice algo eso? En Estados Unidos, Trump ordena aranceles contra países que cobraban aranceles a los productos estadounidenses sin que Estados Unidos les cobrara aranceles a ellos. ¿Quiénes eran esos países? La Unión Europea, India, Japón y México. Esto no se los va a comunicar los medios de propaganda porque dirán, no, la acción de Trump es mala, es perversa. O sea, ellos sí podían cobrarle aranceles a Estados Unidos como socio comercial, con el cual tienen un tratado, pero los medios dicen que Trump o que Estados Unidos no puede cobrarle aranceles a ellos. Entonces, no va a ser esta una guerra de aranceles, sino más bien una solicitud de que a los productos estadounidenses se les deje de cobrar aranceles o trampas.
Y de esa forma se levantarán también los aranceles contra los productos mexicanos, japoneses, indios y europeos. Vamos con nuestra siguiente nota. En Puebla se registró un intento de linchamiento contra un hombre y 3 niños por supuestamente robarse las mazorcas. Qué gesto de crueldad, ¿no? Porque si es para comer, creo que es un abuso, ¿no? Por parte de estas personas. Robar es malo de todas formas, pero también nos dejaría entrever la hambruna, la pobreza que se ha promovido con el régimen de Claudia Sheinbaum, con los gobiernos de Morena, que incluso se intensifican el robo de alimentos, que se le conoce en derecho como robo de famélico, y en el caso de primodelincuentes, o sea, los que cometen por primera vez un delito, está justificado, ¿no? O sea, vamos a decir, no tiene una pena, porque es simplemente lo indispensable para comer. Ahora, si ellos estaban robando las mazorcas para revenderlas en una cantidad industrial, entonces sí que es un delito, pero de ninguna forma puede justificarse el linchamiento, porque para eso existen las instituciones. Así como sigo condenando que pues recientemente, si no mal recuerdo, en Tultepec asesinaron a un veterinario por no poder salvarle la vida a una perra. La vida de una perra no puede ser más importante que la de un hombre, aunque haya sido, según ellos, un caso de negligencia. Noticias escolares. En México suspenden clases en 5 municipios de Baja California por intensas lluvias este 14 de febrero, que para muchos lo consideran un día del amor y la amistad. Si en algo sirve, pues reconocer la buena intención del amor. Citen el pasaje de la Biblia que habla auténticamente de lo que es el amor, y el amor no es lo que está promoviendo en Radio Fórmula en este momento Marco Antonio Regil, que es tener sexo placentero, sin límite, con cuantas personas se te antoje. Eso no es el amor, Marco Antonio Regil, y yo sé que pues tienes un programa de radio en el cual vas a difundir pues cosas morbosas para tener audiencia, pero eso no es el amor. Y cualquier estación tipo Exa FM, tipo MBS, que les encanta hablar con sexólogos, quien les diga que eso es el amor, eso no es. Porque la capacidad de satisfacer sexualmente a otra persona también se acaba con la edad. Y el amor es algo para siempre, que no puede depender simplemente de algo, pues de algo carnal. Digo esto también pensando en una persona que me confesó que su único fin en esta vida es sentir placer sexual, y que cuando deje de poder tener relaciones sexuales decidirá incluso quitarse la vida. Yo espero que te arrepientas de eso. Nunca voy a revelar tu nombre, pero espero que te arrepientas de eso que me contaste, que me confiaste. En la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc denuncia poca agua y sucia. Responsabilizan al gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada del partido Morena. En Morelos, criminales atacan a agentes del Ministerio Público, esto en Cuautla. Dejan como resultado 2 agentes ministeriales o policías muertos, 4 heridos. La información es del Sol de México y la nota es de este reciente 13 de enero. En Sinaloa, nuevas balaceras en municipios, 4 heridos en Villa Juárez, Nabolato, Sinaloa. La fuente es Línea Directa. Rusia rechaza haber atacado central nuclear de Chernobyl, como afirmó el gobierno ucraniano. Un ataque de esa naturaleza regaría no solamente en Europa, sino en el mundo, material radioactivo de aquella central nuclear ucraniana, cuando formaba parte de la Unión Soviética, que explotó el reactor en 1986, hace 39 años, y convirtió en un pueblo fantasma, Chernobyl. Ucrania acusa por su parte a Rusia de atacar la abandonada central nuclear de Chernobyl, que explotó en 1986. Puede ser una intención, comentario mío, de Volodymyr Zelensky, ilegítimo y extemporáneo ocupante de la presidencia de Ucrania, que busca sabotear la reunión que había programado Donald Trump con Vladimir Putin y Zelensky para negociar la paz definitiva, en que se determina que Ucrania no recuperará las fronteras del año previo a 2014, cuando Rusia tomó Crimea.
cuando anexó Crimea al territorio ruso, que Ucrania no formará parte de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y que además se ha determinado que Ucrania no contará con soldados estadounidenses defendiendo sus fronteras ni atacando a Rusia. Todas esas cosas se las dijo el secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, a los funcionarios ucranianos. En Roma, ingresa al hospital Gemelli el Papa Francisco para recibir un tratamiento contra su bronquitis persistente. Hace tiempo que padece bronquitis el Papa Francisco y nuevamente ingresa a hospital. Sería recomendación médica seguramente pertinente que el Papa se retire, como en su momento lo hizo con toda humildad, con toda seriedad, su santidad Benedicto XVI. El Papa Francisco incluso es de una edad más avanzada que Benedicto XVI al momento de dejar el cargo, al momento de dejar el cargo eclesiástico. Esa es otra de las cosas que prueba que el papado es un cargo eclesiástico, como puede ser cardenal, obispo, porque no fue vitalicio para el caso de su santidad Benedicto XVI. Si el Papa Francisco se aferra a un cargo para el cual ya no tiene la capacidad mental ni física, puede considerarse un pecado de una especie de soberbia, ¿no? Porque si ya no estás en condiciones de ser papa, pues debes de dejar el cargo y dejárselo a alguien que administre mejor esa función, que es vital para la Iglesia Católica y no puede detenerse por un hombre. Presidencia de México. Sheinbaum envió una carta a Donald Trump en vez de llamarlo por teléfono o en vez de tener una reunión directa. En esta cartita, un papel sin significado importante del cual yo no puedo confirmar que realmente lo haya llegado a Donald Trump, porque Donald Trump no ha emitido ningún comunicado diciendo que lo tiene, pues Claudia Sheinbaum dice explicar que hay un superávit en el acero y en el aluminio que envía Estados Unidos a México y que por tanto, pues, ¿qué? No dice nada Sheinbaum, o sea, ¿qué es lo que quieres? Ya sabe probablemente Donald Trump que existe un superávit, que tiene obviamente Estados Unidos mayores ganancias con el acero y aluminio que vende a México, pero ¿qué es lo que quieres con esto? O sea, ¿qué quieres probar con esto? ¿Que no te imponga aranceles? Pues lo hubieras puesto por escrito, no quiero que me pongas aranceles porque, mira, así hay superávit. Entonces, si hay un superávit, no te estamos tratando de forma injusta y por tanto no tienes por qué imponernos aranceles. Pero Claudia Sheinbaum está nuevamente simulando. No quiere hablar con el presidente de los Estados Unidos porque tiene mucho miedo de que le pida la cabeza de uno de los hijos de López Obrador o el mismo López Obrador. Tiene miedo que le pida a los chapitos. Por eso evita tener cualquier conversación directa. Migración. Y además que ella acuerda con el gobierno de Donald Trump desplegar 10,000 soldados en la frontera norte México-Estados Unidos. Y los medios corruptos y los influencers corruptos de Morena dicen: bravo, qué gran negociadora es Claudia Sheinbaum, sabíamos que no nos iba a fallar. ¿Qué pediste, Claudia Sheinbaum, para los mexicanos que llevan 20 o 30 años trabajando en los Estados Unidos de forma ilegal? ¿Qué beneficio pediste a Donald Trump para ellos? Sí, yo te despliego 10,000 soldados y freno la migración ilegal de colombianos, de guatemaltecos, de hondureños, de venezolanos, de cubanos, de haitianos, muchos haitianos hay en México. Yo freno eso, pero tú les vas a dar visas de trabajo a los que han trabajado de forma honrada y no tienen antecedentes penales en los Estados Unidos y no los vas a deportar. ¿Pidió eso Claudia Sheinbaum? No pidió absolutamente nada, porque no tiene cara para pedir nada la emperatriz del narco mexicano, aquella tonta que se ha puesto a defender a los cárteles criminales de la droga, diciendo que incluso pudieran haber alzamientos armados en defensa de los narcos. No pensó en ningún momento en los migrantes en mexicanos en Estados Unidos en condición de irregularidad, pero que trabajan sin delinquir, vamos a decir, y que pagan impuestos también.
Presidencia de México. En defensa de cárteles de la droga, Sheinbaum dice que si Trump declara terroristas a los cárteles, dígase cártel de Sinaloa y cártel Jalisco con los cuales tiene sociedad, pues ella ampliará las demandas contra las armerías de Estados Unidos. Y bueno, Claudia Sheinbaum es como toda progre idiota que piensa que las armas son las que matan y no el que las usa. Yo nunca he visto una pistola, un AK-47, ruso por cierto, en prisión. Yo nunca he visto una Colt calibre 45 milímetros en prisión. Yo nunca he visto un rifle AR-15 de producción británica, que ahora es el favorito de los narcos mexicanos, nunca lo he visto en prisión. Ah, será porque los delitos los cometen las personas, no los objetos. Qué tonta es Claudia Sheinbaum, es un despliegue de tonterías. Esto no lo podría decir en Televisa ni en ningún noticiero de una radio comercial, me despiden inmediatamente, pero aquí, afortunadamente puedo decirlo. Aún puedo decirlo. Presidencia de México dice que declara el 14 de febrero día para celebrar al masón Vicente Guerrero como héroe nacional. Es el traidor a la patria que hizo el primer fraude electoral en la historia de México, cuando se establece el régimen presidencialista, le hizo el fraude electoral a Manuel Pedraza en 1828. El primer fraude electoral de la República Mexicana, hecho por Vicente Guerrero, venerado por traidores a la patria como Claudia Sheinbaum, judía comunista de origen búlgaro-lituano, por López Obrador, comunista de origen español, porque su abuelo era un terrorista comunista que llegó de forma ilegal a México, siempre recuérdenlo. Obrador era un terrorista comunista delincuente que huyó de la justicia española y se metió de forma ilegal a nuestro país en un barco. Bueno, pues Vicente Guerrero es el traidor a la patria que hizo el primer fraude electoral a Manuel Pedraza en 1828 y además prometió vender el estado de Texas al embajador de los Estados Unidos, al masón Joel R. Poinsett, a cambio de que le enviara dinero para dar un golpe de estado contra el presidente de México, Anastasio Bustamante. ¿Les parece que el 14 de febrero sea día dedicado a este criminal, a Vicente Guerrero? No lo olviden esto que les digo, esto está plenamente probado, obviamente que lo van a ocultar, pero está plenamente probado. Vicente Guerrero es el padre del primer fraude electoral en la historia de México en 1828. En Guerrero se registró un sismo de 4.8 en Ometepec. En Ciudad de México detienen 5 personas con 100 kilos de marihuana en la colonia Morelos. En Guerrero, 2 lesionados por ataque armado de narcos en Acapulco, gobernado por el partido narcotraficante Morena, tanto el municipio de Acapulco como el estado de Guerrero. En Francia, el futbolista Kylian Mbappé, un futbolista de raza negra, volverá a jugar en la selección francesa en marzo de este año 2025. Este señor sostenía relaciones homosexuales con un transexual y apoya al régimen masón y anticristiano de Emmanuel Macron, presidente de Francia ultraprogresista ligado a la banca Rothschild. El sueldo de Kylian Mbappé como futbolista del Paris Saint-Germain, que es el equipo más importante de Francia, es pagado enteramente por Qatar. Qatar, que es una nación islámica anticristiana, es propietario total del Paris Saint-Germain y es el que paga el sueldo de este sujeto, que por eso atacó al partido de Marine Le Pen, pues cuando eran las elecciones presidenciales en Francia. Además que este señor pues dicen que tiene desviaciones como tener por amante a un transexual. Esto lo denunció con todas sus letras y yo creo que tiene buenas fuentes el padre Javier Olivera Rabasi. En Cuba suspenden actividades este viernes y sábado por apagones producto de la corrupción comunista. O sea, a pesar de que López Obrador robó material especializado por toneladas de Comisión Federal de Electricidad y se lo regaló a Cuba, los comunistas cubanos seguramente lo revendieron porque los apagones en la dictadura siguen. Suiza envía ayuda humanitaria por 3.2 millones de euros a República Democrática del Congo.
Perú, 2 fallecidos al colapsar un puente en la localidad de Chancay. Descansen en paz. En Querétaro, 3 muertos, 2 heridos en un ataque armado en San Juan del Río. Ayer por la noche estaba escuchando las declaraciones indecentes de Paul Hospital. Así se llama, Paul Hospital. Es un político corrupto de Movimiento Ciudadano que dice que para las próximas elecciones planean romper el voto en Querétaro y entregar el control al partido narcotraficante Morena. Movimiento Ciudadano dice que va a promover un candidato a ser gobernador para atacar al candidato panista y garantizar que Querétaro caiga en las manos del régimen criminal de Claudia Sheinbaum. Mucho cuidado en Querétaro, mucho cuidado en las personas que nos escuchan en Querétaro, porque este señor Paul Hospital declaró para ADN 40 que Movimiento Ciudadano es una pieza importante del mercado electoral. Para Paul Hospital, que es un traidor a la patria como todos los que conforman Movimiento Ciudadano, incluido obviamente el hijo de Luis Donaldo Colosio, lo incluyo en esta bolsa, porque si no, no estaría ahí. Pues lo que quieren es hacer negocio. Ven esto como un negocio para hacer quedar a Morena en el poder en Querétaro. Cuidado con eso. Muere niño en balacera en Isla Mujeres, Quintana Roo. Llega a Rusia Alexander Minik, liberado por autoridades de Estados Unidos tras la liberación del norteamericano Mark Fogel, que había sido detenido por la posesión de marihuana medicinal. Marco Rubio habla por fin con autoridades de México y exige el fin del tráfico de fentanilo a los Estados Unidos y cómo serán los vuelos de deportación de mexicanos en situación ilegal en los Estados Unidos. Ucrania rechaza que vaya a reunirse con funcionarios del gobierno de Vladimir Putin en Múnich, Alemania, como anunció Donald Trump, quien dijo que la paz se firmaría ya pronto entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. O sea, Zelensky se resiste, pero al final lo van a doblar. Estados Unidos, sabotaje. El avión del secretario de Estado Marco Rubio regresó a Washington tras detectarse problemas mecánicos. Es muy importante que tengan cuidado porque lo que está haciendo realmente Donald Trump es extremadamente peligroso. Está quitándole el poder a mafias criminales muy potentes, muy poderosas, muy adineradas, y saben que ellos pueden reaccionar de una forma muy lamentable. Cuba, 2 días de apagones totales, fracaso absoluto del comunismo, se suspenden las clases de adoctrinamiento socialista. No creo que eso afecte a los niños. Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que Tribunal Electoral carece de autoridad para invalidar las resoluciones del Poder Judicial. Pues eso ya se sabía, pero ahora está por escrito. Corrupción. Nombran al expanista traidor Miguel Ángel Yunes de Morena como titular. Bueno, ahora está en Morena. Lo nombran como titular de la Comisión de Hacienda, o sea, los que se gastan el dinero. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho Morena. Nombrar al expanista traidor Miguel Ángel Yunes como el titular de la Comisión del Dinero de toda la federación, en el Senado de la República. Abandonan otro bebé ahora en Tamazunchale, San Luis Potosí, en un balneario. Donald Trump se reúne con el tirano socialista Narendra Modi, primer ministro de la India, en la Casa Blanca. Anuncia que hará grandes negocios con la India. Esto obviamente para molestar a China. Trump sentenció ya a los BRICS. Estados Unidos asesinan al holandés de 33 años de edad Marco Eben, socio criminal del Mayo Zambada en Atizapán. Víctima de 2 sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones, comunicó en primer momento el periodista Antonio Nieto. Bueno, pues para que se den cuenta de hasta dónde llega la criminalidad del cártel de Sinaloa, están muy bien atornillados en Holanda, que es un país gobernado por satanistas, por la familia real de Holanda. Si no lo saben, pues ellos son satanistas, son descendientes de Bernardo de Holanda, cofundador del Club Bilderberg, junto con Rockefeller y el genocida y violador de hombres durante la guerra de Camboya, Henry Kissinger. El actor homosexual Kevin Spacey recibe una nueva denuncia en su contra por violar a un hombre. Un otro hombre lo está acusando de abuso sexual. Ya sabemos que los tribunales corruptos simplemente se dedican a desechar las denuncias, como hicieron también desechando las denuncias de varios hombres homosexuales violados por Antonio Berumen,
que es miembro de la Orden de Malta, la muy católica Orden de Malta, y el jefe de Eduardo Verástegui y de las movidas corruptas con Carlos Slim y Carlos Salinas de Gortari en el caso de México. Bebé abandonado inhumanamente por sus padres en Tultitlán se encuentra estable, dicen los médicos del ISSSTE. Pero también pues la policía tiene detenidas a estas dos personas por lo que hicieron por haber abandonado a su hijo. Alejandro Murat, expriista hoy en el partido narcotraficante Morena, fue dirigente del Infonavit entre el año 2012 al 2015 con el gobierno de Enrique Peña Nieto, denunció Marco Cortés, exdirigente del Partido Acción Nacional. Morena criminalizó aquellos años como un derroche de dinero y corrupción. Esta demonización contra el Infonavit por parte de Morena es únicamente para poder justificar la reforma con la cual pueden robarse más de 2 billones de pesos. No son miles de millones de pesos. Lo que le sigue, 2 billones de pesos. ¿Cuánta puede ser la infeliz ambición de Claudia Sheinbaum? Morena consuma el robo, el asalto contra el Infonavit. Pueden disponer de 2 billones de pesos de los trabajadores sin rendir cuentas a ninguna institución, sin rendir cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se envía a Claudia Sheinbaum para que lo promulgue este día 14 de febrero. Es su regalo del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, denuncia que el proyecto de Comisión Federal de Electricidad con la corrupción de Carlos Slim es clientelismo político y no va a solucionar la brecha digital, es decir, que muchos mexicanos no tienen acceso a Internet en zonas marginadas. Corrupción. Carlos Slim y Comisión Federal de Electricidad quieren controlar 11.383 antenas de Internet a través de Altán Redes, una empresa de Carlos Slim, que es una asociación público-privada con el gobierno corrupto de aquel entonces de Enrique Peña Nieto y ahora reforzado por Morena. Tenía deudas en el año 2022, ya con el régimen de López Obrador, por más de 30,000 millones de dólares con Axtel, ICA, que es una constructora de Grupo Televisa, Televisa misma, Huawei, que es una corporación tecnológica de China, Nokia, que es una corporación tecnológica de celulares y de telecomunicaciones de Finlandia, y AT&T, que está ligada a al clan Rockefeller. Carlos Slim recibiría millones de Comisión Federal de Electricidad para comprar el 49% de su empresa Altán Redes. Morena quiere controlar el Internet y darlo a cambio de votos fáciles a distintas personas en la marginalidad. Bueno, pues Claudia Sheinbaum guarda silencio ante el tercer avión espía, conocido como la Dama Dragón, que vuela a 21,000 metros de altura, es invisible a los radares y voló desde Florida, un recorrido que vio cerca de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, donde hay fuerte presencia de los grupos criminales de la droga. Bueno, pues vamos a hacer aquí una breve pausa, una muy breve pausa, y continuamos. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Pues regresamos ya en lo que es esta tarde del 14 de febrero de 2025. Espero que estén teniendo un día muy agradable. No por la fecha en particular, pero siempre pues ojalá que estén en compañía de sus seres queridos y que pues la esperanza de Dios no falte siempre en sus hogares. Vamos a continuar con las principales portadas de los medios de circulación nacional. Titulares. Primeras planas.
El periódico El Universal destaca: Estados Unidos, compartimos con México datos de vigilancia a narcos. Admite que se han realizado sobrevuelos de reconocimiento para recabar información de cárteles de la droga. Sheinbaum dice que los vuelos militares estadounidenses no alarman a su gobierno. Están volando sobre su territorio y lo que pedimos es coordinación y colaboración. No es la primera vez que hay un vuelo así, dice Claudia Sheinbaum, intentando minimizar la situación de los preparativos de un ataque contra los cárteles seguramente. También destaca: por aranceles, la fábrica de autos Nissan analiza retirarse definitivamente de México. La automotriz japonesa, pero con piezas francesas de Renault, es el segundo fabricante vehicular más importante del país. La mitad de sus unidades se envían a los Estados Unidos de Norteamérica. La entrada en vigor del 25% de aranceles por Donald Trump pues podría hacerles cambiar de sede de fabricación. Reconoció un hombre llamado Makoto Uchida, que es el CEO actual de Nissan. Si se imponen aranceles altos, tendremos que estar listos y quizá podemos trasladar la producción de los modelos que se envían desde México al mercado estadounidense, es lo que ha declarado pues Uchida. Nos vamos con otras cosas, dejamos el periódico El Universal. Seguimos. Michel Franco sueña en Berlín. El cineasta competirá en la Berlinale con Dreams, que está protagonizada por Jessica Chastain y el bailarín Isaac Hernández. Pues mire, la Berlinale, hoy ando con un poco la lengua traba la lengua. La Berlinale es como una entrega de premios Oscar a distintas obras cinematográficas, pero en su mayoría me atrevo a decir que son pornográficas, son de muy baja calidad. Aparte que los gustos de allá de Europa, pues que no es otra cosa que el mismo gusto judío negro, pues sigue siendo como más explícito, más duro. Forjan a cadetes en lealtad y honor, donde mando y patriotismo, es lo que dice la heroica Escuela Naval de Militares de los Cadetes Navales de Infantería, que realizan diariamente diversas prácticas para brindar apoyo a la población mexicana. Bueno, pues eso es lo que dicen y espero que sea así. Espero realmente que sea así. Vamos con nuestra siguiente portada. Titulares. Primeras planas. El periódico Excelsior dice: mejora salud de Valentina Gilbert, la joven acuchillada en 15 ocasiones por la 17 años de edad Mariana Gonzaga, despertó del coma inducido en el que estaba y se le retiró la ayuda mecánica para poder respirar. La Corte determina que el tribunal no puede invalidar los amparos. Aceleran las obras para un tren que quiere construir la corrupción de Claudia Sheinbaum para el aeropuerto de Zumpango. Qué horror de obra, es realmente un aeropuerto mediocre, sobre todo funcional al narcotráfico. Las rutas de los trenes que planea construir Claudia Sheinbaum son para traficar cocaína y fentanilo a los Estados Unidos, porque son las mismas rutas de la droga. Así como China creó la ruta de la seda, bueno, pues el régimen de Claudia Sheinbaum creó la ruta del fentanilo. Vamos con nuestra siguiente portada. Titulares. Primeras planas. El órgano oficial de propaganda de Morena, el periódico La Jornada, instruyen a jueces de distrito revocar suspensiones, terminó la guerra judicial, la reforma va, ordena la Corte. Bueno, pues La Jornada hoy por lo menos dice la verdad, la Suprema Corte nos está traicionando. Aprueba el Senado la enmienda a la ley del Infonavit, amplía derecho a la vivienda, falso, es únicamente para robarse los 2 billones de pesos que les comentaba. Aranceles recíprocos de Donald Trump colocan el mundo al borde de un conflicto comercial. Van a terminar cediendo, en serio, van a terminar doblados. Reconoce Estados Unidos que nuestro país busca frenar el trasiego de armas, pero que no puede hacerlo. De drogas era, aquí se equivocó La Jornada. México no ha autorizado los sobrevuelos, acepta mando de los Estados Unidos. El general Grigori
Gillot, admite el Pentágono que espían a cárteles de la droga en territorio mexicano. Incrementamos algunas capacidades exclusivas para perseguir el crimen organizado. En la OTAN declaran que les preocupa más la frontera sur que la seguridad de Europa. Oh, la OTAN está teniendo este acto dramático de decir: oye, Estados Unidos, ¿por qué te preocupan más tus fronteras que darnos millones de dólares a nosotros a través de la USAID? ¿No es acaso ridículo? Es como si dijera: quítale el plato de comida a tu hijo para dárselo al niño de la calle o al adinerado de otro país. ¿Ustedes aceptarían eso? El reclamo de la OTAN es verdaderamente ridículo, es absurdo en todos los sentidos. ¿Te preocupa más tu frontera con México? Pues sí, pues es mi frontera, es mi casa. ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Por qué voy a gastar los recursos en defender, según tú, en promover una guerra con Rusia? Una guerra que hasta puede ser algo fatal. Titulares. Primeras planas. Milenio. ¿Qué tiene Milenio hoy en su portada? Claudia, oposición en la corte y abre paso a la elección judicial. Claudica oposición en la corte y abre paso a la elección judicial. O sea, Milenio está muy mal, llama a los mismos ministros como opositores. Con votos a favor de los traidores Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz, ligados al partido narcotraficante Morena, estos ministros de ambos bandos emplazan a juzgadores a que eliminen sus amparos contra la narcoreforma judicial. Nos dieron la razón, festeja el corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ligado a la corrupción de Morena. ¿Traición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, pero por los que ya hemos mencionado siempre. Titulares. Primeras planas. Estados Unidos sí espía al narco por aire y comparte los datos con México, pero Sheinbaum no dice eso. Los aranceles acelerarán quitarán o encarecerán $8,000 los autos en Estados Unidos. O sea, dice que va a ser más costoso los autos porque dice que cuando los importen de México a Estados Unidos pues valdrán $8,000 más. Es posible que esto de los aranceles del 200% no sea algo real, sea simplemente un medio para exigir algo por parte de Donald Trump. Pero también es cierto que si estos autos se fabricaran en Estados Unidos, no tendrían que pagar ese arancel. Por eso es que Nissan, como lo tiene hoy en el Universal, pues podría retirarse de México. Titulares. Primeras planas. El Reforma, que es vamos a decir que entre los periódicos es uno que tiene muchas veces calidad periodística, dice: pagan a favoritos gasoducto al doble. Dan a cercanos de la corrupta Rocío Nale, exsecretaria de Energía de López Obrador, asignaciones en Dos Bocas, Tabasco, la refinería que no refina porque se descubrió que el petróleo de Pemex está contaminado con sal y con agua. Fijan contrato por 2,230 millones de pesos y recibe una empresa 5,210 millones de pesos. 5,210 millones de pesos. Son los empresarios corruptos de Morena. Pemex pagó más del doble en la construcción de un gasoducto que suministra a la refinería de Dos Bocas. Se trata de una empresa llamada Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de un empresario de origen chino de nombre Juan Carlos Fong Cortés, empresario beneficiado con contratos millonarios durante la gestión corrupta de Rocío Nale, hoy gobernadora del estado de Veracruz. La petrolera pagó 5,210.6 millones de pesos a la empresa cuando el precio original fue fijado en 2,230 millones de pesos. Es decir, el gasto se incrementó en 133.7%, según el contrato que tuvo acceso el periódico Reforma. Fon Cortés es parte del grupo de empresarios que han sido beneficiados por la corrupción de Morena durante el sexenio de López Obrador. Construcciones Reparación del Sur está asentada en Coatzacoalcos, Veracruz, y su propietario es Juan Carlos Fong, es hijo de Lorenzo Fong, quien fuera gerente general de Pemex en ese municipio. El ducto que transporta gas al complejo procesador Gas Cactus, ubicado en el municipio de Reforma, Chiapas, en la refinería de Dos Bocas, tiene una extensión territorial de 79 kilómetros, lo que significa que por cada kilómetro construido
Pemex le pagó 65.9 millones de pesos en lugar de los 28.2 millones de pesos que se había pactado. Se había pactado 28.2 millones de pesos y a estos corruptos les están entregando 65.9 millones de pesos. Morena es corrupción. 2021, la Comisión Federal de Electricidad presupuestó distintas líneas de gasoductos, haciendo un estimado costo entre 1 millón a 1.5 millones de dólares por kilómetro cuadrado, por kilómetro. Algo así como 20.6 millones de pesos y 30.8 millones de pesos considerando el tipo de cambio actual, que es el dólar de 20.57 pesos. Es más, pero aquí lo manejaron como 20.57 pesos por dólar. Respecto al gasoducto de Dos Bocas, Tabasco, el plazo para la ejecución de los trabajos fue 135 días a partir de la fecha estimada del contrato, de la firma del contrato, que tendría que haber finalizado el 20 de mayo de 2022. Sin embargo, esto continúa. El calendario de pagos PTI-ID inició la transferencia el 25 de enero de 2022 y concluyó el 4 de diciembre del año pasado 2024. Es decir, 2 años y medio después de la fecha que se supone que tendría que haber sido finiquitada la construcción, por lo cual, pues esto establecería sanciones contra la empresa, pero no lo hizo tampoco Morena. El gasoducto no fue la única obra adjudicada a la empresa de Fon Cortés, también le fue asignada la construcción de vialidades en el complejo de Dos Bocas por más de 587.7 millones de pesos. ¿Y es corrupción? No me van a decir que no es corrupción, pues por tanto debería de destruirse Dos Bocas, porque como hubo corrupción, pues debe de destruirse como el INAI, debe destruirse como el aeropuerto de Texcoco, porque como hay corrupción, siguiendo la lógica de Morena, pues hay que destruir Dos Bocas, porque como hubo corrupción no puede existir. Así como también hubo corrupción en Infonavit, pues eso justifica que Morena se pueda robar 2 billones de pesos, porque como hubo corrupción, pues es así como se debe de razonar. Titulares. Sarcasmo. Primeras planas. Sarcasmo, yo no estoy loco para decir algo así. Sufren exportaciones por aduanas fallidas. El comercio exterior del país se enfrenta a un mal crónico, las mal llamadas actualizaciones de software que realmente son fallas recurrentes en las aduanas. Bueno, pues esto ocurre en narcopuertos como es el caso de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada. Esta semana las afectaciones se concentraron en Reynosa, Tamaulipas, Ciudad Juárez y Tijuana, donde operadores de tráilers y camiones de carga se enfrentaron a largas filas por problemas en la digitalización de las aduanas. Desde 2021 las aduanas son controladas por la corrupción del Ejército Mexicano y Marina, cuyos altos mandos están ligados al cártel de Sinaloa. El objetivo es reconocido por la misma Agencia Nacional de Aduanas de México, quien reportó un interno que pues está admitiendo que hay fallas en la digitalización mexicana, en la ventanilla digital mexicana de comercio. La ventanilla digital no está exenta de enfrentar situaciones de contingencia. Sí, pues el problema es que aquí en México hay contingencia hasta en una pobre caseta de la carretera México-Querétaro o de la México-Pachuca o de el México-Cuernavaca. Hay siempre contingencia, o sea que se les cae el sistema y tienen ahí a la gente atorada. Si no es una manifestación que está bloqueando la misma carretera. Titulares. Primeras planas. Ahora mayoritea Morena con la ley del Infonavit. Sí, utilizando su mayoría pues para robarse el dinero con una bolsa de 2.1 billones de pesos. Me aclaran que no son 2 billones, es mucho más. 2.1 billones de pesos, porque ese punto 1 son miles de millones. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Construir vivienda entre el 40 y 60 metros cuadrados. El dictamen prosperó en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La MCista, la de Movimiento Ciudadano o trapalera de Morena, Amalia García y el morenista Ricardo Sheffield, ellos dicen haberse abstenido de votar. Es una simulación. Obviamente que también apoyan este robo. Asesinan en el Estado de México a un holandés de 33 años ligado al cártel de Sinaloa, al cártel de La Malliza, socio de Ismael El Mayo Zambada. Se trata del holandés Marco Eben, un güero calvo. ¿Sabían que la calvicie es un signo de que el hígado no está funcionando bien? Yo no lo sabía. Bueno, pues el periódico Reforma incluso tiene una fotografía de este holandés
ahí muerto cerca de su automóvil. Voy en esta ocasión a permitirme mostrarles la imagen. Espero no herir la sensibilidad de nadie. Ahí más o menos se ve. Él era el sujeto, ¿no? El personaje que han abatido en el Estado de México, y que es notorio pues la impunidad con la que estaba circulando en el Estado de México, narco gobernado por el régimen de Delfina Gómez, que es impuesta por la complicidad de de Alfredo del Mazo. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Ya habrán visto la imagen. ¿Cómo fueron los hechos de la ejecución? ¿Qué dice Reforma? Él es socio, tenía 33 años, socio del Mayo Zambada. El capo había fingido en varias ocasiones su muerte. La última fue en octubre pasado, cuando se reportó que supuestamente había sido ejecutado en México. Fuentes extraoficiales informaron que fuerzas federales habían preparado un operativo para detenerlo, pero fue asesinado horas antes de su captura. ¿Por qué asesinarían a un tipo como este? Para que no hable. Este tipo podía cantar muchas cosas contra Claudia Sheinbaum seguramente, porque el Mayo Zambada pagó la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Por eso era necesario que lo asesinaran, porque no convenía que pudiera hablar, así como también fue asesinado Faustino Hernández hace poco, el líder de la Unión Ganadera en Sinaloa. El capo holandés portaba una credencial falsa que lo identificaba como presunto agente de la DEA, de la Administración contra Drogas de Estados Unidos. Eben era uno de los criminales que figuran en la lista de Europol. En el cruce de información de la persona fallecida, se establece que el buscado por la Europol, por su fisionomía, características y diversos objetos personales hallados, información que se vea cruzar por las agencias correspondientes, Marco Eben había sido sentenciado el 2 de octubre de 2020 a una pena de prisión de 7 años, 4 meses de prisión. Se desconocen los motivos y la fecha de su liberación. Estuvo involucrado en un tráfico de drogas desde Brasil hacia Holanda. En el periodo 2014-2025, Marco Eben, junto con otros sospechosos, contrabandeó un total de 400 kilogramos de polvo blanco a Países Bajos. Los contenedores estaban llenos de piñas para ocultar la cocaína. Ya se me salió. Desde el año pasado viajó a México para apoyar la facción del capo Ismael El Mayo Zambada e inició la guerra contra los chapitos en Sinaloa. O sea que, a ver, Claudia, narco mexicano, nacionalista, libre y soberano, ¿y este güero qué? ¿Este holandés qué? En el cártel de Sinaloa hay europeos. Me consta que hay europeos como este. Entonces no es tan soberano, no es tan mexicano. Bueno, pero a ver. Vamos a ironizar, vamos a ridiculizar a Sheinbaum un poco. Una judía sin ancestros indígenas, sin ancestros mexicanos, una judía búlgaro-lituana, está ocupando la presidencia de México. Está ocupando la presidencia de México una judía búlgaro-lituana. ¿Y entonces? Pues no, el cártel de Sinaloa no es mexicano, no es nacionalista mexicano. Ni siquiera los narcos ya son de aquí, porque también encontramos que hay mucho colombiano, que hay mucho ecuatoriano, sobre todo hondureño y venezolano, dentro del cártel de Sinaloa, el cártel Tren de Aragua. Y aún así, Claudia tiene la arrogancia, la infinita soberbia de decir que va a defender el cártel porque el cártel es pueblo, bueno y sabio, que no se combate con el uso del ejército
como dijo López Obrador. Titulares. Primeras planas. Aumenta el precio del huevo, la crisis por la gripe aviar. Otra mentira para manipular el precio del huevo y matar a los pollos. Ya en Estados Unidos se dieron cuenta y arrestaron a una señora que tenía 20 años con el cuento de la gripe del pollo. Bueno, pues ahí está. ¿Qué pasó en México con esto? El precio del huevo pasó de 45 pesos en enero de 2024 a 60 pesos en este año 2025. La razón es que los productores están exportando huevo a los Estados Unidos, que enfrenta escasez debido a un supuesto brote de gripe aviar. Es un cuento para precisamente seguir manipulando los precios. Hay un científico que les recomiendo a todos buscar sus escritos. Está perseguido y amenazado de muerte por las autoridades internacionales, por las mafias farmacéuticas. Se llama el doctor Stefan Lanka. Y él habla adecuadamente sobre que no existe prueba científica de ningún virus. Pero bueno, eso lo dejo a su consideración. No es recomendación médica, sino más bien recomendación de lectura. El Financiero. Aranceles recíprocos en nueva embestida de Donald Trump. O sea, embestida pues lo tratan como si fuera un toro. El país está preparándose para enfrentar la volatilidad extrema por los aranceles, o sea que se fuguen los capitales. Descarta que aranceles presionen deuda o déficit público, dice Altagracia Gómez, parte de la corrupción de Mimsa, la heredera de Mimsa que fue privatizada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con su familia priista y ahora ella se encuentra apoyando el régimen de Sheinbaum. Luego se pone unas ropas que parecen de niña exploradora vendedora de galletas de puerta en puerta, de ese tipo cuadrangular, que es una tela que se utilizaba en las faldas escocesas. Esta señora realmente da mucha risa porque asistió también a la fiesta latina de Donald Trump en Washington, D.C. y no la recibió. Allá no sirve tus muchos millones de pesos que tengas, allá te ven como cualquier otra persona. Tampoco recibieron al corrupto Illuminati Carlos Slim, que llegó con Eduardo Verástegui, el traficante de influencias, que pensó que por ser el director de Sonidos de Libertad, pagado por Patricio Slim, iba a poder concretar una cita entre Donald Trump, Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Domit. Te dijeron que no. Donald Trump no quiere tener nada contigo, Eduardo. Por más que lo arrobes y que te quieras presentar como su amigo, no te quieren. Apestas a corrupción. Te saben tus cosas sucias. Si no las sabían, Elon Musk ya se las dijo. Porque Elon Musk es el que denunció de narcotraficante a Carlos Slim. Los dos hemisferios de Luca, con amor y esperanza y empeño. Bueno, pues no sé, supongo que será alguna especie de película. Tribunal Electoral sin facultad para rechazar fallos contra la reforma judicial emitida por jueces. Bueno, pues el Financiero no destaca gran cosa. El Economista. Estados Unidos, mercado de 78% de las exportaciones de acero y hierro que produce México. O sea que eso sí es un golpe fuerte, ¿no? Lo de los aranceles. Por eso se queja tanto Claudia. Senado aprueba sin modificaciones la reforma a la ley del Infonavit, la cual permite que se robe Claudia Sheinbaum 2.1 billones de pesos. Me voy a acordar de ahora en adelante. Trump ordenó establecer a aliados y adversarios de Estados Unidos aranceles recíprocos. Fíjese, eso quiere decir que la Unión Europea, como un laboratorio de ideas perversas, no es visto como un aliado por Trump, ni tampoco México. Pues no, México es un narcoestado, ¿cómo lo vas a ver como un amigo? Ni yo lo veo como un amigo en este momento. Proponen tope a incrementos en seguros de gastos médicos. Usuarios podrían cambiar de empresa sin perder la antigüedad. El The New York Times dice 5 cárteles de la droga mexicanos serán nombrados como terroristas. Hay otros cárteles de Colombia, El Salvador, Venezuela, pero sobre todo México hay varios. Para que vean que estamos peor que incluso ellos, que Venezuela y que Colombia en el narcotráfico. Bien, pues me parece relativamente bien la portada del periódico El Economista. Nos pasamos rápidamente con Diario de Yucatán, espionaje confirmado, el Pentágono reconoce que vigila cárteles mexicanos con reconocimiento aéreo, enlistan a 5 grupos terroristas, 5 grupos criminales, cárteles de la droga como terroristas. El jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Gregory Guillotte,
confirmó que el Pentágono ha vigilado a esos cárteles con operaciones aéreas sin la autorización de México. ¿Qué más? Se aviva debate de un lío, contradice Joaquín Díaz por el caso de C Mujeres, el conflicto que se vive en la Secretaría de Mujeres de Yucatán. Nissan teoriza que podría dejar México si los aranceles del 25% contra los autos contra México se imponen. Trump lanza una nueva amenaza a la economía global. Un medio amarillista, el periódico Diario de Yucatán, sabemos que odia también a Trump, no entiendo por qué. La guerra arancelaria de Trump continúa creciendo. Ayer, pues dijo de los aranceles para todos, ¿no? Nuevo atentado contra peatones en Alemania. Un auto arrolla, dice, una protesta y deja 30 heridos. Ellos se manifestaban contra la inseguridad. Bueno, pues con este atropellamiento, la estupidez islámica lo que acaba de hacer es garantizar que llegue a la presidencia Alternative für Deutschland. Y de esta forma se va a acabar esto. Ni modo, son tontos, ¿no? Si no eran una amenaza, ahora sí que los ven como una amenaza. Pero sí son una amenaza. ¿Cuántas personas han atropellado no solamente en Alemania? ¿Cuántos ataques con cuchillo, machete en... Imagínense, incluso en Newcastle, Inglaterra, que se suponía que era un lugar pacífico. Es una localidad de Inglaterra donde hay casitas de ladrillo rojo. De personas de clase, sobre todo baja y media, en Inglaterra. Y ahí vimos un ataque con cuchillo. Que por cierto, el islámico... fue reducido a puro golpe de puño limpio por un inglés. Y un inglés, por cierto, que yo dijera muy escuálido, y pudo hacerlo. El periódico El Sol de México dice: Nissan valora sacar de México gran parte de su producción. Los aranceles de Estados Unidos afectarían estos vehículos. Esto lo dice Makoto Uchida, CEO global de Nissan. Que por cierto, Nissan tiene una crisis enorme por los autos chinos. Los mete a la lista de terroristas. Estados Unidos estrecha cerco militar contra los cárteles de la droga mexicanos ligados a Claudia Sheinbaum. Hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la migración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aerotransportado. Obtener más información sobre ellos, dijo el general Grigori Gilot, que es el objetivo de este operativo. El señor Gilot es el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos y del Comité de Servicios Armados del Senado, lo declaró ayer. Y el periódico The New York Times adelanta la lista de cárteles terroristas: Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y Cárteles Unidos. Son prácticamente todos cárteles de México los que se están considerando terroristas, a excepción de otros 3, que es de Venezuela, El Salvador y Colombia. Listo. Balacera en Félix Cuevas. La Ciudad de México fue escenario de un violento episodio en la alcaldía Benito Juárez, donde un hombre identificado como César R., con antecedentes penales, atacó a una mujer y abrió fuego contra policías que intentaban auxiliarla. El agresor fue ejecutado en Insurgente Sur y Félix Cuevas. Pues ahora sí que el que hace el mal se expone a esto, ¿no? Y qué bueno. Uno menos decimos. Periódico La Prensa, iba por ella, termina muerto. Una agresión derivada, bueno, pues es lo mismo, el periódico La Prensa destaca lo mismo. Recuérdese que también el periódico La Prensa y El Sol son de la misma casa editorial. El periódico Debate de Sinaloa dice: presupuesto frena la operación al 100% del nuevo Hospital General. Cuitlagua González, secretario de Salud, señaló que habrá que esperar unas semanas para recibir más apoyo extraordinario de la Federación. Entonces, la inversión histórica en hospitales que presumió ayer Rubén Rochamoya, narcogobernador de Sinaloa, no ha permeado, no ha servido. México se ubica en el lugar número 80 de 94 países en el índice mundial de impunidad, ¿sí? O sea que es un país de los más impunes del mundo. El número 1 es el menos impune y el número 100 pues es el más impune, y México está en el 80. Sinaloa, ¿qué quiere decir la impunidad? La impunidad es que tú o cualquier otro puede delinquir en México y lo más seguro es que no te pase
Nada, no les va a pasar nada sin importar la gravedad de los hechos. Ahí tienen al narcopresidente López Obrador, ahí tienen a Salvador Cienfuegos. Sinaloa, en el primer lugar nacional en la realización de partos por cesárea. Yo digo cesárea y es cesárea. Una corrección. Rastreadoras hallan narcofosa clandestina con 4 cadáveres en el sector noreste de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Nota importante, nuevas fosas clandestinas en Sinaloa para variar. El informador de Jalisco, que siempre está ligado a Morena, dice: el centro luce renovado para los festejos de Guadalajara. Un jalisciense en el gabinete federal, Ricardo Villanueva, se irá a la Secretaría de Educación Pública. El perfil de alto nivel de Jalisco se sumará a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto simplemente es una prueba corrupta de que Movimiento Ciudadano tiene funcionarios con Sheinbaum. Ya, abiertamente. Se trata del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, que confirmó que se integra a la estructura del gobierno de Sheinbaum en educación superior. Fue el propio Villanueva quien anunció que le fue otorgada la confianza por parte de Sheinbaum. A ver, pero cuidado, o sea, deténganse a pensar. Es de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, que se consideraba una universidad controlada por una secta, por una sociedad secreta que es incluso homicida, conocida como el Yunque. Una organización un tanto así como hasta neonazi. El Yunque, en la UDG, que además durante muchos años fue sede vacantista, o sea, decía que el Papa no era Papa, que no había Papa y que por tanto no había fe. ¿Se dan cuenta de esto? Porque estos de la UDG también son de los que apoyan la mafia de Eduardo Verástegui. Entonces, como que estamos viendo que esta cosa que llamaban ultraderecha en México, que tanto se rasgaban las vestiduras los narcotraficantes de Morena, gente como Álvaro Delgado, pues está con ellos. Manuel Espino, que formaba parte de la secta del Yunque, que es otra de esas organizaciones secretas no católica, pero que quiere aparentarse católica, hoy está en el partido narcotraficante Morena. Aquí están todos. También los de Regnum Christi, de los Legionarios de Cristo, del sacerdote pederasta Maciel, apoyan también la creación de un partido por Eduardo Verástegui. México Republicano, o Viva México, los dos, o los 3 partidos falsamente promocionados como Provida para promover el aborto, para garantizar que Morena gane, para partir el voto. Entonces tenemos a este señor, nuevamente repito, Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, supuesta universidad de extrema derecha, que está en el partido narcotraficante Morena. Agradezco infinitamente la confianza que me ha dado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, y el secretario de Educación, el masón yorquino, le faltó decir, Mario Delgado, para sumarse a su equipo de trabajo como subsecretario de Educación Superior, el rector de la Universidad de Guadalajara. Bueno, no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda de qué lado masca la iguana. Y ya, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir de esto? Corruptos, corruptísimos. Corruptos a la N potencia. Periódico AM. Cae banda de sicarios en Guanajuato. Agentes del FSPE y de la Seguridad Federal detienen a 7 integrantes de una célula criminal. Son capturados en la colonia León I y vinculados a proceso penal por homicidio, aunque también se les investiga por robo, secuestro y extorsión. ¿Cómo la ven? 7 integrantes de una banda de sicarios, entre ellos 2 menores de edad dedicados al asesinato, a destazar, o sea, tú sabes, descuartizar cuerpos, encobijarlos, emplayarlos, ponerles plástico como de bolsa y tirar los cadáveres, fueron capturados y vinculados a proceso penal por su presunta participación en el homicidio de un hombre en la colonia León I. Autoridades de seguridad estatal informaron que el operativo en León
Se realizó también en León, en San Francisco del Rincón, en Purísima del Rincón, y también se investiga por secuestro y robo a estos delincuentes, 7 delincuentes detenidos. El 2 de febrero, elementos del Grupo Táctico Operativo de Fuerzas de Seguridad Pública y del Estado, que eso es lo que significa las siglas que dije al principio, y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal desplazaron para hacer un operativo tras los reportes de actividades sospechosas en varias casas abandonadas. Detectaron a varias personas sospechosas que se internaron en estos domicilios ubicados en la calle Francisco López Guerra y Arturo Valdés Sánchez. De manera inmediata, los integrantes del GTO Guanajuato FSPE iniciaron una persecución en la flagrancia, porque obviamente es delito resistirte a declarar o ser detenido, logrando la detención de 3 individuos en la vía pública, cuando intentaban ingresar a un domicilio que alcanzaron a apreciar el cuerpo de una persona. Transportaban un cadáver, transportaban el cuerpo de una persona sin vida, envuelto en una cobija, informaron las autoridades estatales. Los detenidos fueron Miguel Ángel, de 19 años de edad, Víctor Iván, de 29 años de edad, Juan Manuel, de 22 años de edad, y Ulises Alejandro, de 24 años de edad. Las armas y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público. Catean casa y hallan otro cadáver de otro hombre. La madrugada del 5 de febrero, tras obtener una orden de cateo, agentes ingresaron al domicilio señalado y aprendieron a los vecinos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? México mágico, México lindo y querido, sí, pero México muy narco y la verdad, habitado en sumo de criminales. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento, con prácticamente 1 hora 39 minutos de transmisión. Cuando es de mañana, cuando es de tarde no se siente tanto, en la noche pesan mucho más las horas. Vamos a cerrar con la emisión de este día y espero que algo deje importante en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un donativo para poder seguir haciendo este programa. Gracias a los que han hecho aportaciones económicas, en realidad me son de mucha ayuda para poder seguirme dedicando al periodismo libre e independiente. A mí no me paga la USAID por comentario chistoso, ni la CIA, ni el KGB, ni el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, tomen en consideración eso. Somos seres humanos, no vivimos del aire, y aunque yo desempeño distintos trabajos, la verdad es que hay graves dificultades económicas en México. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre a tu hogar y familia. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.